Hola familia, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos. Les mando un fuerte abrazo y en este día yo quiero hablarles de lo siguiente. Quiero que me acompañes y saques tu Biblia y me acompañes lo que es al libro de Lucas en el capítulo 15, verso 18. Eh, pero antes de leer esto, yo quiero contarte la historia. Es la historia del hijo pródigo. Y dice en el verso 11, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Viendo él en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo en este día quiero hablarte, y este tema yo lo titulé Volviendo a los brazos del Padre. En el contexto de esta historia dice que uno de los hijos de este padre pidió su herencia y dice que el padre le entregó su herencia, y dice que él fue el que malgastó todo su dinero y se fue a una provincia. Muchas veces nosotros nos olvidamos y pensamos que porque tenemos la bendición, pues vamos a tenerla siempre, pero cuando nosotros nos alejamos, realmente, realmente también nosotros perdemos esa bendición. Quiero que me acompañes a Zacarías, Zacarías 1:3, y dice la palabra de Dios, dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. De verdad es importante el saber cuando nos estamos alejando totalmente de Dios. Y yo no sé qué situaciones estés pasando o qué situaciones pasaron durante la pandemia, pero muchos de nosotros que nos congregábamos aún ya no volvimos a regresar. Pero déjame decirte que nuestro Padre está dispuesto a que nosotros regresemos delante de Él. Y aún Él está esperándonos con los brazos abiertos. Ciertamente Él tiene un corazón de buen Padre. Y yo te animo, vamos a volver a la historia que está en Lucas. Y, y dice la palabra, dice continuando, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ciertamente cuando nosotros nos alejamos de lo que es la protección del Padre, aún nosotros no tenemos ese discernimiento ni ese razonamiento y vivimos situaciones difíciles. Cuando nosotros vivimos esas situaciones difíciles, aún nos acordamos de que tenemos un buen Padre, ¿no? Lo que sucedió con este joven. Tuvo que pasar las consecuencias para que él se diera cuenta realmente cuál era la bendición que tenía con su padre, ¿no? Y aún, como leía, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, yo puedo ver en este pasaje cómo aún este joven al reconocer todas sus faltas, todos sus pecados, aún él decía, le decía a su padre, ¿no? Y más sin en cambio también aquí nos anima a nosotros que realmente también nosotros confesemos nuestros pecados delante del Padre, porque es importante el, el pedir perdón, porque muchas veces nos equivocamos, creemos que es en nuestras propias fuerzas, pero más sin en cambio Dios es el que nos da las fuerzas y es el que nos anima, el que nos da ese abrazo como ese buen Padre. Aún
como buen Padre, permite que nosotros pasemos las cosas para que nosotros nos demos cuenta de realmente cuánto es su amor, cuánta es su misericordia, y, y Él nos ama tanto que realmente nos espera con esos brazos abiertos. Más adelante dice en el verso 20, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo me imagino esa imagen donde esa persona, este joven le dice a su papá, no, ya no soy digno de que sea yo tu hijo, pero más sin en cambio, en lugar de recibir un regaño, en lugar de recibir pues algún reproche, sin en cambio, yo puedo ver en esta escena que el padre dice que él corrió, que aún lo vio de lejos y él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces podemos ver que así es de grande el amor del Padre, que aún a pesar de las situaciones que estemos pasando, porque Él conoce todas nuestras situaciones, Él conoce aún nuestros pecados y Él nos ama y nos da su perdón. Cuando ciertamente hay arrepentimiento verdadero y Él nos abraza porque somos sus hijos. Entonces yo puedo ver que Dios es tan bueno que aún espera que nosotros confesemos nuestro pecado y que realmente nosotros estemos buscándole y que aún Él espera que tengamos ese encuentro con Él. Como te decía, yo no sé qué situaciones estés pasando o realmente qué hay en tu corazón, pero déjame decirte que Dios sí sabe y aún Dios quiere que tú regreses a sus brazos, que Él está dispuesto aún a perdonar nuestros pecados y abrazarnos como ese buen Padre. Ciertamente a veces pues podemos ver que los padres terrenales fallan, ¿no? Pero más sin en cambio podemos ver que el amor de Dios es más grande. Y realmente tenemos que tener esta fe en que realmente Él nos abraza como ese buen Padre, porque Él nos ha hecho ser sus hijos. Quiero que me acompañes a Juan 1:12. Juan 1:12 y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esta es la fe que tenemos, esta es la promesa, que a todos los que le recibimos y creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Entonces yo te animo que ciertamente tomemos esta palabra porque Él nos ha adoptado como esos hijos. Ciertamente es muy grande su amor que aún Él nos da esa oportunidad de que estemos delante de Él y que aún pues nos acerquemos a Él como ese buen Padre. Y podemos ver que Dios nos espera ciertamente con los brazos abiertos y aún reconocer nuestra condición delante de nuestro Padre. Como leíamos en la historia, realmente este joven reconoció que se había equivocado. Y aún yo puedo ver que aún este joven estaba dispuesto a recibir alguna consecuencia, ¿no? Como les decía yo en el pasaje que estábamos leyendo, el hijo reconoció su condición delante del Padre y aún él estaba aceptando las consecuencias. Lo dice en el verso 21, dice, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, tenemos ese Padre perdonador, el que nos ama, el que nos espera con los brazos abiertos. Como te decía, yo no sé qué situaciones estemos pasando o si aún ese amor que teníamos hacia el Padre se ha secado, pero de verdad yo quiero animarte en este día que nos acerquemos directamente a Él. Créeme que
en sus brazos podemos estar seguros y tener la confianza de que Él está con nosotros. Y déjame decirte qué sucede después de todo esto que sucedió cuando el hijo le confesó al padre que lo perdonara. Y lo padre de esta historia es que dice que más adelante, dice, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Como te decía, podemos ver que a través de la confesión de nuestros pecados y al acercarnos y pedir perdón hacia el Padre, aún el Padre nos acepta con gran amor, que aún Él nos ama tanto, que aún dice que Él nos da ese premio. El premio es la vida eterna. El premio es la vida eterna, pasar en su presencia, y aún Él se regocija de que nosotros volvamos a Él. Y en este día yo te animo a que ciertamente examinemos nuestros corazones, y que en nuestro corazón esté el anhelo de volver a regresar a los brazos del Padre, que nos está esperando con amor. Entonces, yo creo que muchas muestras nos ha dado el Padre hacia con nosotros. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y aún para todo el que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, ese es el premio que tenemos nosotros cuando volvemos a regresar hacia el Padre. Como te decía, realmente es examinar nuestro corazón y aún arrepentirnos completamente y hacer lo correcto. Dios siempre va a estar para nosotros, siempre va a estar dispuesto para nosotros. Entonces yo en este día yo te animo, acerquémonos. Realmente Dios nos ama tanto que aún no importa el pecado, pero más sin en cambio cuando tú estás arrepentido genuinamente, viene ese perdón, viene esa vida nueva, y aún viene gran gozo a tu vida. Entonces yo te animo en este día que realmente estemos buscando al Padre. Y pues vamos a orar. Pues Señor Jesús, en esta tarde, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú, Señor, nos acercas, Señor, como esos hijos, Señor, y tú como buen Padre, Señor, con los brazos extendidos, Señor. Y ciertamente, Señor, sabemos que tú, Señor, perdonas nuestros pecados, Señor, siempre y cuando también nosotros estemos arrepentidos, Señor. Y aún, Padre, en esta tarde, Señor, queremos acercarnos, Señor, y necesitamos ese abrazo de Padre, Señor, y que seas tú, Señor, dándonos esa identidad de hijo, Señor, donde nosotros podamos buscarte, Señor, en donde nosotros podamos estar en tu presencia, Señor, y que realmente, Señor, podamos llevar ese mensaje, Señor, de ese buen Padre que tú eres para con todo el mundo, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor, te amamos, te bendecimos, te damos